Bueno, buenos días. En nombre de Asagir, les doy la bienvenida. La verdad que son un público numeroso, nos quedamos cortos en silla, así que, bueno, trataremos de, en este tiempo que tenemos asignado, abordar la temática de nutrición. El objetivo básicamente central es discutir la nutrición para acercarse al rendimiento potencial. Para ello vamos a contar con dos especialistas que oportunamente presentaré, el ingeniero Alberto Quiroga y el doctor Martín Díaz Orita. Mi nombre es Gustavo Duarte, para los que no me conocen, soy técnico y productor y más o menos un dinosaurio viviente, como dijo oportunamente Susana, viejo girasolero, quedamos pocos, por eso yo estoy acá. Si me permiten, yo voy a hacer una pequeña introducción a la temática, a los efectos de darle un marco referencial a los temas que después van a desarrollar Martín y Beto. La primera cosa que a mí me gustaría es tomar dimensión de cuando hablamos de la nutrición en el cultivo de girasol, de qué estamos hablando y sobre todo en términos relativos. Para la campaña 12-13, no está cerrado la última, pero para la última campaña, si uno mira el dimensionamiento del mercado de fertilizantes, claramente ve algo más de 30 millones de hectáreas que están siendo cultivadas en nuestro país, y de los cuales el 22%, algo más del 70%, tiene una cobertura en términos de uso de fertilizantes, con un volumen que va más allá de los 2.600.000 toneladas aplicadas. Y eso significa alrededor, en promedio, para la mayoría de los cultivos extensivos, en esa lista que ustedes ven ahí, trigo, cebada, soja, maíz, girasol y sorgo, básicamente tiene un nivel de cobertura de dosis de alrededor de los 117, 120 kilos por hectárea. Sin embargo, cuando uno mira el cultivo de girasol, si bien tiene un nivel de cobertura inclusive por encima del promedio de la mayoría de los cultivos, el 72%, y el cultivo está en el 84%, los niveles de aportes de fertilizante son los más bajos de todos los cultivos, con un neto predominio de los cultivos de gramíneas, y eso está bien en términos de sistema, pero cuando uno mira los aportes que tiene el cultivo de girasol, estamos alrededor de los 57 kilos de fertilizante aplicado. Si uno desglosa aún más mirando cuáles son las áreas de producción de la Argentina, y básicamente el predominio está en la provincia de Buenos Aires y el NEA, y la provincia de La Pampa, como los tres pilares en el área de girasol, ve que el nivel de uso de fertilizantes era ese 84% y que hay una suerte de variabilidad más que interesante. Hay un nivel de cobertura del 100% en el NOA, eso llama la atención, y si bien la provincia de Santa Fe evidentemente tiene muy poca área de superficie, no alcanza a tener una cobertura de fertilización de el 30%. Y cuando uno mira las dosis de ese 57 kilos que habíamos visto a nivel país, uno ve que también existe una variabilidad importante que va entre los 40 y los 60 kilos, tomando como referencia la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Ahora bien, si uno mira este uso de nutrientes y lo mira en términos de balance relativo, un balance muy grosero, es tomar la productividad, la producción global y el consumo cultivo por cultivo, uno se da cuenta que a los niveles de productividad que el país tiene, y específicamente para una campaña como esta, la 12-13, con 2.61 toneladas de trigo, o casi 7 de maíz, o 2,5 de soja, y casi 2 de girasol, el consumo total de fertilizantes por tonelada producida, como ratio, por cada tonelada producida,
uno ve que la soja y el girasol están bastante distanciados, 17 a 24 kilos de fertilizante. Esto es fertilización nitrogenada, fosforada y azufrada. Pero cuando uno hace ese balance de cuánto sería para los mismos nutrientes el fertilizante a aportar por tonelada producida, vemos que el girasol está muy lejos. Y entonces cuando uno mira la última línea, la de cobertura de nutrientes, uno se da cuenta que el girasol queda muy despegado del resto de los cultivos, ni siquiera teniendo cercano al 20% de la cobertura de la demanda global de nutrientes. Y entonces, con esta introducción yo quiero generar un disparador a partir de 3 preguntas para instalar la discusión con los 2 oradores. ¿Es la nutrición actual del cultivo una limitante para mejorar la productividad? Escuchamos hacia reciente en las presentaciones de la otra sala la preocupación sobre los niveles de productividad. La segunda cuestión, ¿existe suficiente información para la toma de decisiones? Es decir, ¿estamos con información necesaria para que el productor pueda tomar la decisión correcta? Y a modo de ello, ¿cuáles serían las principales restricciones que interfieren en la adopción y la respuesta? ¿Sí? Bueno, con este marco introductorio yo voy a darle paso a Alberto Quiroga, que va a ser el primer expositor. Alberto es ingeniero agrónomo, técnico del INTA-Anguil y docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Actualmente es coordinador de proyectos sobre tecnología y manejo del agua en producciones de secano en el marco del Programa Nacional de Agua. Alberto. Vamos ya. Buenos días. Yo voy a introducirme un poco más en lo que es la problemática de la nutrición hacia lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, algo del sudeste y este de La Pampa. Cuando uno mira el cultivo y analiza, nosotros empezamos a trabajar fuerte en el año 88 en la experimental de Anguil. Cuando uno mira el cultivo, se da cuenta que todos los años, sean de precipitaciones buenas, regulares o malas, hay un rango de variación muy importante en el cultivo. En años malos hay lotes con buen rendimiento y en años buenos hay lotes con mal rendimiento. Con lo cual uno diría que indudablemente hay algún factor, no tanto asociado al manejo inmediato ni a la precipitación, que está dentro de lo que es esta zona productiva, que tiene importancia en lo que es la determinación del rendimiento de girasol y consecuentemente en la necesidad o no de reponer nutrientes y de respuesta a la fertilización. Este mapa muestra de alguna manera algo que hicimos con Martín hace unos años acá en este mismo congreso, donde hicimos una encuesta, ¿no es cierto?, en lo que es la región girasolera, y las principales limitantes de todas estas personas que respondieron, todos referentes en girasol, en el 75% de los referentes decían que la capacidad de retener agua, el 75% decía eso, era una limitante para encontrar respuesta a la fertilización. Muchos asociaban la capacidad de retención de agua con el espesor de los suelos, limitado sea por la presencia, por ejemplo, de tosca o de un tapto árgico, ¿no es cierto? Y algunos, en menor porcentaje, decían que problemas asociados a la compactación estaban limitando la respuesta a la fertilización en el cultivo de girasol. Yo simplemente les muestro en las campañas, acá tienen 2002 al 2005, esos números son el número de casos. Cuando uno fertilizaba el sur de San Luis, sur de Córdoba, de La Pampa, oeste de Buenos Aires, sudoeste de Buenos Aires, hacíamos ensayos de fertilización, en el mejor de los casos encontrábamos lotes, del total de lotes evaluados, un 30% de lotes con respuestas significativas a la fertilización, que andaban en el orden de los 100 a 200 kilos en general de aceite. Este año volvimos a hacer esta encuesta, un poco para traerles información a ustedes más actual. Y esta zona que yo les estoy mostrando, el 95% de los lotes que van a girasol tienen fósforo, se aplica fósforo.
El 55% se aplica nitrógeno y azufre, boro y en algún caso calcio, menos del 20% de los lotes reciben estos nutrientes. La mayoría encuentra como inconvenientes es que los métodos diagnósticos predictivos son erráticos, por lo tanto las respuestas normalmente son variables. Las dosis medias de los lotes que se fertilizan de nitrógeno 45 kilos por hectárea en B3 o B6 y de fósforo unos 10 kilos por hectárea. Esta es la encuesta que hicimos este año para lo que es el área girasolera, ¿no es cierto?, que le estoy hablando. Fíjense, desde el 96 al 2003, entre paréntesis, en los casos, nos encontramos con que todos los años, y acá aparece la gran limitante del cultivo de esta región, el agua útil a la siembra. Todos los años tenemos lotes, 96, de 14 lotes evaluados, 10 milímetros a 261 milímetros de agua almacenado en los primeros 2 metros, en los primeros 2 metros del perfil. Y la disponibilidad de nitrógeno. O sea que voy a pasar rápido, pero de varios años de trabajo, todos los años, independientemente de la lluvia, teníamos buena disponibilidad hídrica al inicio y mala disponibilidad hídrica o baja disponibilidad hídrica al inicio, lo mismo que la disponibilidad de nitrógeno, evaluado en los primeros 60 centímetros. Una de las cosas que hacíamos para ver cuánto podía afectar la ganadería en los sistemas mixtos de estas zonas era interrumpir antes los verdeos de invierno. En los primeros trabajos que hicimos ya a fines del 90, ¿qué pasa si yo un verdeo de invierno lo seco 30 días antes o 60 días antes? Y fíjense en ustedes el estado del cultivo. Es decir, que estábamos manejando una lámina a veces de 80 a 100 milímetros más cuando uno manejaba la longitud o el largo del cultivo antecesor. Otro tema era ver en cuánto podía afectar el espesor de suelo. Bueno, en esta transparencia ustedes tienen ahí el lote, hay 11 campañas de girasol, ¿no es cierto?, en el lote, en los suelos del perfil azul, que almacenan 160 milímetros de agua, y las mismas campañas para el suelo del perfil rojo, que almacena 66 milímetros de agua. Y ahí tienen representadas abajo las lluvias de enero. Claro, en el ciclo húmedo, cuando enero, o los años más de mejores lluvias, 150, 200 milímetros, los dos ambientes se parecen. Pero cuando volvemos a la normalidad a partir del 2007, en los últimos 5 o 6 años, donde ya estamos en eneros de 50 a 100 milímetros, hay un lote, un perfil de suelo que deja de ser interesante para el cultivo de girasol, ¿no es cierto?, y prácticamente se limita el rendimiento por el espesor de suelo, por la capacidad de retener agua. Sin embargo, fíjense en que el otro perfil, independientemente que llueva o no llueva en enero, sigue manteniendo cierto potencial de rendimiento. Aquí les puse arenoso en porcentaje, el 100%, es un suelo profundo, arenoso con napa, ¿no es cierto?, a los 2 metros de profundidad, y un suelo limitado por tosca, y fíjense en que en la campaña 2011 y 2012 arriba, un año, con bajas precipitaciones, el girasol, el mismo híbrido de girasol, rinde un 58% con la misma lluvia, pero con diferencias de arranque, porque uno tiene suelo arenoso con napa y el otro suelo con tosca, el 58% de rendimiento, el 56% de materia grasa, el 53% de la productividad física del agua, o sea, los kilos por milímetro, menos, y la productividad económica, los pesos que yo gano con girasol por milímetro, fíjense cómo están condicionados por el espesor de suelo. En un año donde llueve bien, campaña 2012-2013, prácticamente los dos tipos de suelos se emparejan. ¿Qué hay que ver entonces? En este gráfico, que lo hemos mostrado ya varias veces, lo que hemos representado aquí es cómo girasol consume agua en la región, hasta 520 milímetros en 140 días, y en las dos barras del costado hemos representado el rango de agua útil que hay al momento de la siembra de girasol entre los lotes, en las distintas campañas que yo les mostraba. Tenemos lotes de 50 milímetros de agua y lotes de 320 milímetros de agua, o sea que esa diferencia entre 50 y 320 es el contenido inicial de agua de los lotes. ¿Qué quiere decir? Que hay lotes que a los 30 días, 25 o 30 días se quedan sin agua, y hay lotes que pueden estar prácticamente 80 o 90 días esperando una precipitación en la misma campaña, para abastecer el consumo de agua.
cuando vamos a la probabilidad de que lluevan 450 milímetros en la zona, nos encontramos, ahí tienen la curva de probabilidad ustedes, ¿no es cierto?, que la probabilidad de que lluevan 450 milímetros es de apenas un 30%. Quiere decir que si yo puedo almacenar 150 milímetros de agua y me tienen que llover 300, ya la probabilidad de que lluevan 300 es casi del 80%. O sea que es muy importante la reserva inicial de agua, no solo para manejar rendimiento, sino para manejar tecnología del cultivo, ¿no es cierto? Fíjense para esta campaña la relación que hay entre el agua útil a la siembra, distintos lotes de productores, con el rendimiento. R cuadrado 0,67 es un dato importante. Esto de esta campaña, pero fíjense los trabajos más viejos que tenemos hechos en la década del 90, muestran lo mismo. Es decir, que prácticamente a 120 milímetros de agua útil alcanzamos esos valores de 2.000 kilos de girasol que son interesantes para nuestra zona. Pero nuevamente, la reserva de agua útil a la siembra está condicionando el rendimiento del cultivo y sería importante tener un arranque de unos 120 milímetros para por lo menos tener un piso de 2.000 kilos de girasol. Cuando sumamos el agua útil a la siembra con lo que llueve durante noviembre y diciembre, lógicamente el cultivo muestra una mejor relación. Te lo paso rápido. Aquí lo que vemos es cuando yo empiezo a manejar tecnología, un suelo de baja CRA, testigo y fertilizado, fíjense en la respuesta que hay a la fertilización en suelo de baja CRA y en el mismo año, en el mismo campo del productor, un ambiente con mayor capacidad de retener agua y mayor disponibilidad, fíjense en la respuesta que hay a la fertilización en grano y en contenido de aceite. Acá yo creo que está un poco lo que nosotros decimos en la zona. Si yo tengo baja capacidad de almacenar agua y baja disponibilidad inicial, es posible que no encuentre demasiada respuesta en mi zona para girasoles de 1.000, 1.500 kilos al aporte de nutrientes. La línea negra es sin fertilizar y la roja es con fertilizante. Mientras que cuando arranco con una buena disponibilidad de agua, entonces en concreto, nosotros decimos que en nuestra zona es más fácil levantar el techo que los pisos. Es más fácil levantar con nutrición girasoles ya de buen rendimiento que levantar girasoles de bajo rendimiento, porque no lo limita el nutriente al girasol de bajo rendimiento, no sé si se entiende. Entonces, es más fácil y cuando aquí introducimos un índice que es la relación entre materia orgánica sobre arcilla más limo, lo hemos hecho para varios cultivos, para cebada, pero en el caso del girasol, si volvemos a mirar ese girasol de 2.000 kilos y el agua, esos 120 milímetros, vemos que el índice de materia orgánica sobre arcilla más limo debería andar alrededor de 4,5 para tener un rendimiento más o menos de 2.000 kilos en cuanto a lo que es la oferta de nitrógeno, fundamentalmente. Entonces, cuando identificamos lotes con bajo índice y lotes con alto índice de materia orgánica, vemos que los testigos se diferencian y que la fertilización realmente puede tener un papel importante en levantar el rendimiento de esos cultivos. Lo mismo nos pasa cuando empezamos a trabajar con suelos con el sitio 1 con bajo índice, fíjense en la respuesta no solo a nitrógeno, sino a nitrógeno y azufre. Suelos un poco mejor y suelos de alto índice prácticamente no hay respuesta a la fertilización. Acá lo que quiero mostrar es que asociado al incremento de rendimiento por dosis de nitrógeno encontramos una disminución en el contenido de materia grasa. Eso es normal en girasol. O sea que es normal que perdamos un par de puntos, digamos, cuando tenemos respuestas positivas al cultivo en contenido de aceite. Respuestas a fósforo en lotes que tienen menos de 8 partes por millón, que hay muchos lotes en La Pampa, sobre todo, estamos encontrando importantes respuestas, digamos, al aporte de fósforo, que andan alrededor de, si tomamos como unidad el fosfato de amónico, que andan alrededor más o menos de unos 5 kilos por kilo de fertilizante aplicado. Y acá me quiero detener. Cuando uno, ¿no es cierto?, analiza la problemática del cultivo en la región, lo primero que se encuentra que desde el centro de La Pampa hacia el oeste de Buenos Aires tenemos un efecto climosecuencia, es decir, que la lluvia durante el cultivo puede aportar entre 150 y 200 milímetros más, dependiendo si nos corremos en ese efecto climosecuencia. Pero si nos paramos en el corazón de La Pampa, menos de 700 milímetros en el año, la primera gran variable del cultivo es qué capacidad de retención de agua tienen nuestros suelos. Y aquí tenemos suelos, perfiles de más de 150 milímetros y perfiles que almacenan menos de 80.
Cuando avanzamos dentro de suelos de buena capacidad de retención, ¿qué otro factor hace que estos 150 realmente lleguen? El efecto antecesor. Durante muchos años trabajamos, digamos, en el efecto antecesor, sea un cereal de invierno o sea maíz soja, donde vemos que hay una importante diferencia en la capacidad de retener, no solamente para una misma capacidad de retener agua, con cuánta agua estamos llegando al momento de la siembra de girasol, y si le introducimos el efecto labranza, y obtenemos una mirada transversal para una misma precipitación, efecto suelo, efecto antecesor, efecto labranza, nos encontramos con lo que pasa, con lo que yo les mostré todos los años, que estamos sembrando girasoles con 20 milímetros de agua y estamos sembrando girasoles con 140 milímetros de agua, independientemente de la lluvia. Entonces, y si a eso le agregamos el índice de materia orgánica alto o bajo, si es mayor o menor de 4,5, nos encontramos con una realidad interesante. Es decir, ¿qué lote elegiríamos para fertilizar? Y bueno, aquellos que anden entre 100 y 140 milímetros de agua a la siembra, por lo que dijimos, y en lo posible que tengan un bajo índice de materia orgánica. Es decir, ahí la respuesta a la nutrición nitrogenada, yo le diría que antes decíamos, de 100 lotes que fertilizamos, en 30 le pegamos. Acá, de 100 que fertilizamos, en 80 le pegamos con este análisis. Pero ustedes ven que quedan en duda y quedan, digamos, liberados, digamos, de una respuesta poco probable o aleatoria, una gran cantidad de lotes de la región. Algunos porque ya genéticamente no garantizan de poder juntar el agua, por más que yo haga barbechos largos, directa, cobertura, no lo pueden manejar. Y otros porque yo he decidido, ¿no es cierto?, teniendo un buen suelo, a lo mejor un camino en el que no junto agua. Entonces, es muy fácil, digamos, de alguna manera, teniendo este concepto. Después hemos avanzado en el tema híbridos. Estamos trabajando con los convencionales, con los oleicos y con los altos estiáricos, medios estiáricos, que también tienen buenas bonificaciones, para decidir el tema de fertilización. Yo simplemente les muestro acá, y acá también quiero dejar planteado algo por ahí para... Nosotros en girasol, en general en el país, se ha planteado, como decía Gustavo, fertilizamos poco, y en el mejor de los casos nos planteamos una fertilización de suficiencia. Pero es cierto que girasol se ha ido a zonas más que con limitaciones nutricionales, con limitaciones físicas. Por lo tanto, cuando uno plantea una fertilización de suficiencia en un suelo que tiene condición física y que no es eficiente en extraer los nutrientes por un problema físico, nos estamos dando cuenta que esa fertilización de suficiencia que funcionaba para la pampa húmeda no funciona para estas zonas. Y cuando ponemos más nutrientes, nos sorprende. ¡Oh, la pucha! O sea, girasoles estiáricos, altos oleicos y convencionales, este es el testigo, vemos que a la suficiencia responden un 12%, pero cuando le ponemos dosis de reposición vamos a un 28%. O sea que nos estamos quedando cortos, yo creo, con la nutrición, aún en los mejores planteos de suficiencia, de los cuales estamos lejos en el cultivo, porque por un problema físico yo creo que el cultivo está teniendo inconvenientes en ser eficiente en el uso de algunos nutrientes, sobre todo, fíjense ustedes que esto que les estoy mostrando acá es nitrógeno, fósforo y azufre. El factor híbrido, recién vimos el factor suelo, el factor híbrido, fíjense en que acá tenemos el 100% del cultivo convencional. Cuando vamos a los indicadores físicos y comparamos el verde más oscuro, que es el alto oleico, o el verde más claro, el medio estiárico, cuando vamos a los indicadores de productividad física del agua, cuántos kilos por milímetro, el convencional sigue siendo mejor, a pesar de todo lo que yo pueda hacer. Pero cuando vamos a la productividad económica, que es un indicador que no estamos usando y que hay que incorporar, productividad económica del agua, cuántos pesos por milímetro, nos encontramos que con menores rindes y quizás con mayor estabilidad, porque tengo que usar menos recursos para tener menos rinde, pero de más calidad, yo puedo económicamente estar acercándome. Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo atrás y con esto termino. Que hay muchos ambientes que quizás pueden ser restrictivos para la competitividad de los girasoles convencionales, pero igual rendimiento, un rendimiento medio, ¿no es cierto?, posiblemente con las calidades de girasol diferenciadas yo tenga una oportunidad, digamos, de no mejorar la productividad física, pero sí mejorar la productividad económica del agua, del nitrógeno y de los nutrientes, en ambientes con limitaciones para el cultivo, ¿no es cierto?, en cuanto a rendimiento. Yo no puedo levantar los rendimientos, pero puedo mejorar la calidad.
Bueno, simplemente digamos que ya hace un par de años, digamos, si ustedes pueden bajar este manual, que es el cultivo de girasol en la región cimera pampeana, donde no solamente tiene todo este tema que les estoy hablando, sino que también está toda la parte de tecnología de cultivo, malezas, enfermedades, ¿no es cierto?, está disponible. Hay en los últimos años hay una serie de trabajos que se han ido incorporando. Como le digo, calidad diferenciada no trabajamos, empezamos a trabajar porque el cultivo se tiene que hacer fuerte y competitivo, no por rendimiento, sino quizás por calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bet. Hola.